La nuestra también empieza con un milagro, el milagro del 5G. ¿Por qué hablamos del milagro del 5G? Porque si leemos los estándares y todos los documentos, teóricamente encontramos nuevas identidades y nuevos mecanismos que protegen la identidad del abonado. El famoso IMSI, no sé si les suena, el International Mobile Subscriber Identity, y esto solucionaría un viejo problema conocido, a veces se conoce como IMSI Catchers, Fake Stations, Stingrays, tiene muchos nombres, lo cual obviamente pues, parecía ser o puede ser un milagro. Por otro lado, si nos fijamos en el core de la red o en el núcleo de la red 5G, en los protocolos, divisábamos también viejos conocidos, antiguos protocolos que formaban parte de versiones antiguas y eran reutilizados aquí. Todo eso llamó nuestra atención. Está aquí conmigo Miguel Gallego, yo soy Pedro Cabrera, y nos pusimos manos a la obra para investigar si finalmente esto tenía toda la pinta que parecía el milagro. Y siempre que empezamos una investigación, pues es menester analizar el estado del arte, que era lo que otros researchers habían estado viendo hasta el momento. Nos encontramos con José Picó y David Pérez, que en el año 2019 habían realizado una primera presentación de los aspectos más teóricos de las redes 5G. Altair y Ravi Shankar, muy conocidos, también habían hecho en 2019 y 2021 dos trabajos, uno sobre nuevas vulnerabilidades y otro sobre los IMSI Catchers en 5G. Siempre veíamos que eran análisis teóricos. Por último, en el 2021, David Rupert y Merlin Closta hacen un trabajo, también un análisis sobre 5G SUSI Catchers. Y queremos mencionar, no es un trabajo de researchers, pero bueno, hay un documento, un RFC, un Request for Comments 5062, que mencionaba, recogía también antiguamente, desde el año 2000, ataques a un protocolo que luego vamos a ver, el SCTP. Lo queríamos mencionar porque era el estado que nos encontrábamos inicial. ¿Qué era lo que nosotros queríamos, nuestros objetivos, o dónde nos queríamos centrar? Queríamos atacar. Sabéis que los nodos de la red establecen asociaciones entre ellos o enlaces en el core o en el núcleo. Pues bien, queríamos atacar esas asociaciones para poder secuestrarlas, tomar el control y de esa manera poder convertirnos en un nodo de la red. Y por otro lado, como os he introducido antes, queríamos ver qué ataques podíamos generar a esas nuevas identidades que introducían las redes. Dejarme muy brevemente que os introduzca. Esto es una arquitectura de referencia. Es de la ETSI, se llama Network Functions Virtualization, NFV, y veréis que hay una cajita roja. Pensad, a mí me gusta pensar en las muñecas Matrioshka, estas que son una muñeca dentro de otra, hay un montón. Bueno, pues encontramos un paradigma de contenedores, Containers as a Service, lo estáis viendo en rojo. Dentro de las VNFs, que son las funciones virtualizadas, las Virtual Network Functions, podemos encontrar a su vez contenedores. Y dentro del contenedor encontramos la aplicación. Ese es el esquema que necesita cualquier operadora en el core para poder proporcionar el servicio 5G. Y quiero llamar vuestra atención, en la parte derecha superior de la pantalla hay una zona que se llama MANO, de Management and Orchestration. Hay tres elementos y arriba de todo está el orquestador. Si alguna vez, un guiño, si habéis visto la película Ghost in the Shell, bueno, pues ahí tenéis al maestro de las marionetas. Ese es el orquestador, perdonadme, el que va a gobernar los dos elementos que tiene debajo, el VNF Manager y el BIM Manager. Es decir, se encarga de gobernar recursos y servicios. Y esa arquitectura es la que hemos seguido nosotros. Hemos querido implementar los ataques en un orquestador. Le hemos llamado el Sharp Orchestrator. Nuestro orquestador se basa en OAI, es un open source para 5G, Open Air Interface. Este orquestador es el que va a dirigir y va a gobernar todos nuestros ataques. Por eso queríamos que tuvierais en mente que no nos lo hemos inventado, pero tanto OAI como 5G, todas las soluciones comerciales, pues siempre requieren todo este tipo de soluciones dinámicas, el pipeline CI/CD, para poder generar todo eso. Los ataques de IMSI Catching los queríamos hacer on the wild, es decir, en la realidad, no por su naturaleza salvaje, pero sí queríamos que fueran ataques reales, en redes comerciales. Lo primero que teníamos que hacer para ello era ver si había redes comerciales 5G desplegadas. No tendría sentido si en la realidad, cuando saliésemos fuera del laboratorio, no hubiese todavía ninguna red 5G comercial. Sabéis que para poder hacer el despliegue se hace en fases. Por eso mencionamos o aparece lo que se ha llamado 5G NSA o Non-Standalone. Es una red 5G donde solo las antenas radio son 5G. El núcleo de la red sigue siendo 4G. En otras versiones
bueno, se le habría llamado el 4,5G, pero aquí se ha preferido llamar 5G NSA. Y aparecía el 5G, vamos a llamarle puro, donde tanto el núcleo de la red como las antenas, todo es 5G, y se ha llamado standalone, o solitario, donde todo es puro. Bueno, pues hicimos un Warp Driving, supongo que todos sabéis lo que es el Warp Driving, nos vamos con el coche, la maletita, combinamos dos técnicas. Por un lado, utilizábamos dispositivos Software Defined Radio, SDRs, los famosos ETUs, y por otro lado, teníamos móviles 5G con aplicaciones que lo que van haciendo es todo el rato van recogiendo la información del GPS y la información de a qué celda estamos conectados, qué tecnología tiene, cobertura, etcétera, etcétera. Eso nos permitió generar ese mapa de calor que veis ahí, estamos basados en Madrid, con lo cual empezamos por Madrid, para ver que, bueno, hemos anonimizado los datos, no se trata de comparar qué operadora tiene qué, queríamos ver que de las 3 operadoras que hemos llamado A, B y C, una de ellas no tenía todavía, estos datos son de febrero de este año, una de ellas no tenía ninguna red 5G, la operadora que hemos llamado B tenía las 2 redes, tanto SA como NSA, y la operadora A solo tenía NSA. Pero esto era el clima perfecto, sabíamos que los resultados que fuéramos a encontrar los íbamos a poder probar en las redes comerciales. Muy bien. Lo siguiente es contaros ese protocolo antiguo que habíamos encontrado, es el SCTP, Stream Control Transmission Protocol. Voy a ser muy breve. Esto aparece en el año 2000, a lo mejor os suenan las redes SS7, es la red de interconexión, el Signaling Subsystem Number 7, se tiene que migrar porque la capa física era muy antigua y se migra a IP. Y como veis, encima de la cajita IP aparece este protocolo de transporte. Es muy parecido a UDP, a TCP, es sobre todo de nicho en el entorno telco. Y como veis a la derecha, en NGAP, New Generation AP, en el 5G, sigue estando, formando parte entre la capa NGAP e IP. Vale, del SCTP no voy a entrar en rollos de ceros, uno de muy bajo nivel, solo os quiero contar 2 cosas que son muy importantes. La primera es que cuando se establece la comunicación inicial, hay un proceso de apretón de manos o four-way handshake, ocurre en 4 etapas, y los 2 nodos que van a hacer esa comunicación generan un número. ¿Vale? Se llama Verification Tag. Ese número lo van a utilizar siempre, a continuación, en el resto de la comunicación, para, no quiero llamarle autenticar, porque eso no es una autenticación, pero es lo que utilizan para saber que están hablando con el otro nodo y que él es quien dice ser. Obviamente es simplemente un número, con lo cual, en fin. Pero bueno, eso está ahí. Y por otro lado, el multihoming. Cualquier entidad lógica puede estar presente en más de una dirección IP. Un nodo puede tener 5, 6, 7 las direcciones IP que sean y eso le llaman el multihoming. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque ya vamos llegando a la primera parada de nuestra odisea. En ese RFC que os he dicho al principio se recogió un ataque que en aquel momento era teórico. Era, oye, hay un mensaje, por el nombre entenderéis para qué se utiliza, es el abort, lo utiliza un nodo para decir, oye, quiero romper la comunicación o esa asociación, ya la quiero abortar. Bien, si yo como atacante soy una tercera plataforma y creo mi propio mensaje y hago creer al nodo al que se lo mando que se lo ha mandado otro nodo, voy a romper esa comunicación entre los 2 nodos. Lo único que necesitamos para esa receta es obtener el Verification Tag. ¿Qué es lo que pasa? Que como se transmite en claro y es un número, bueno, hay 2 grandes maneras de poder realizar el ataque práctica. Por un lado, interceptarlo, un man in the middle, o por otro lado, hacer un ataque de fuerza bruta. Como es simplemente un numerito, podemos probar números de manera muy rápida. Seguro que algunos ya estáis encontrando alguna manera de paralelizar esto o hacer ese ataque rápido. Se puede. Bueno, son 2 técnicas distintas. Si de esa manera se obtiene el Verification Tag, como estáis viendo en ese diagrama, cuando un atacante envía el abort, lo que hace es romper la conexión. Nosotros queríamos adaptar esto a 5G. Permitidme que os introduzca el nodo, el G-nodo B, a lo mejor no os suena de nada, no queríamos hacer esto teórico. Ese es el nodo radio, ¿vale? Pensar en la antena que está transmitiendo. El G-nodo B tiene que estar conectado al AMF, el Access and Mobility Management Function, el único nodo core que está ahí presente. Nosotros lo que vamos a hacer es, con un script hecho en Python, ahora vamos a pasar al vídeo, vamos a mandarle al AMF un abort, pero él va a pensar que ese abort proviene del G-nodo B. Bien. Como os decía, lo primero que vais a ver en el vídeo es la inicialización. Todos son contenedores basado en Docker, con lo cual tenemos que hacer el deploy de la red. Vais a ver que se empieza en el terminal de abajo, estamos en la fase 1, tenemos 4 zonitas, abajo a la izquierda hemos empezado el deploy y arriba estáis viendo que estamos mostrando el log. Ese es el Sharp Orchestrator que está, como veis en el escenario, SCTP Abort Attack.
Está empezando, tenemos un montón de elementos, con lo cual tenemos que preparar nuestro G-nodo B, que a su vez depende del SDR, está verificando todo, según va pasando distinta fase de la verificación, va arrancando, va continuando. Cuando ya llega un momento que tiene el Go, pasamos. Fijaros en el Wireshark, que está arriba a la derecha, que vamos a ver cómo nuestro G-nodo B legítimo y el AMF se van a asociar. Vais a ver el four-way handshake, init ACK, cookie echo, cookie ACK. Y los dos pasos de NGAP, que son simplemente un setup request y response. El G-nodo B, como estáis viendo abajo, empieza a transmitir. Eso es el GQRX, un análisis de espectro. Nuestro G-nodo B está emitiendo en frecuencia. Y veis por ahí una pantallita flotando. Muy bien, si le decimos a la AMF abajo a la izquierda que nos liste las asociaciones, veis que está asociado con un G-nodo B, que hemos subrayado en verde. Es decir, ese es el entorno normal. La red se ha levantado y los dos nodos están asociados. Ahora empieza el ataque. Fijaros abajo a la derecha, donde el script en Python va a hacer un ataque sencillísimo. Es un ARP spoof. Vamos a envenenar las tablas ARP de los dos nodos, ¿vale? Ataque totalmente documentado, IT, nada que ver con la parte telco. Cuando hacemos ese ataque, lo que hacemos es un man in the middle. Como el tráfico está totalmente sin proteger, digamos en texto claro, obtenemos, ahí veis, los verification tags, que lo hemos subrayado en rojo. Cuando ya obtenemos ese número, pasamos a la terminal de la izquierda, donde en Python vamos a construir, supongo que todos habéis oído hablar de Scapy, vamos a construir nuestro mensaje de abort. Se lo vamos a mandar a la AMF, haciéndole pensar que quien le ha mandado ese mensaje es el G-nodo B. Introducimos con el parámetro "-v" el verification tag y fijaros en Wireshark ese mensaje rojo. Eso que habéis visto en rojo es el abort espufeado. Se lo hemos enviado a la AMF. Para que veáis que no hay ningún tipo de historia, volvemos abajo en la terminal, le vamos a decir a la AMF que nos liste las asociaciones que tiene y fijaros que no hay ninguna. Es decir, hemos roto la comunicación. El G-nodo B todavía no se ha enterado, veréis que sigue transmitiendo. Hay una serie de mensajes que se envían con un determinado tiempo, se llaman Heartbeat, y están todo el rato, es lo que se utiliza para saber que están vivos. Veis en rojo, cuando él ha visto que el Heartbeat no le ha respondido, porque la asociación está rota, deja de transmitir. Por fin, bueno, nos íbamos acercando a nuestra primera parada. Insisto, era simplemente, queríamos demostraros el spoofing de este abort. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar, pero para secuestrar el enlace. Si solo hacemos eso, el enlace del G-nodo B volvería a restablecer la comunicación. ¿Qué es lo que queremos hacer? Hacernos pasar por un G-nodo B falso. Y aquí viene el multihoming que antes os había contado. Nosotros, como atacantes, como estáis viendo en el diagrama a la izquierda, primero vamos a hacer el abort, vamos a romper la conexión y luego nos vamos a presentar muy educadamente ante la AMF y le vamos a decir que somos el nuevo G-nodo B. Tenemos multihoming y estamos en una nueva dirección IP. ¿Correcto? Entonces, para que veáis la demostración, estamos intentando, como sabemos que hay 4 terminales y hay mucha información, intentando facilitar el seguimiento de esto, ¿vale? Que sepáis que el atacante dentro del rango 17226, su IP acaba en 158, el G-nodo B legítimo es el que acaba en 164, en el mismo rango, en el 17226, y el core es muy fácil porque su dirección IP es 192.168, ¿vale? En este vídeo hemos pasado un poco rápido la inicialización de la red. Obviamente vamos a empezar otra vez con el deploy de la red 5G OAI. Va a empezar la asociación legítima, ahí lo tenemos, inicializamos y fase 1, el arranque de la red. Lo mismo, vamos a ver en el Wireshark cómo hacen esa asociación inicial con el four-way SCTP y el NG Setup Request y Response, que es la capa de arriba NGAP. Muy bien, cuando ya han levantado todo, procedemos, el G-nodo B ya habéis visto, esa ventanita flotante está por ahí, vamos a comprobarlo, y lo colocamos en su sitio, eso es. Hasta aquí, lo mismo que hacíamos antes. La red ya está levantada y comprobamos la asociación preguntándole a AMF, oye, ¿qué G-nodo B tienes? Y ahí lo tenéis en verde. Ese es el legítimo. Ahora volvemos a empezar el ataque. Por un lado, continuamos con la interceptación. Cada vez que se crea el enlace, el verification tag es nuevo, con lo cual tenemos que empezar toda esa fase. Inyectamos tablas ARP falsas para situarnos en el medio y obtener la comunicación entre los dos nodos. Lo único que queremos, lo más importante, obtener el verification tag. Mientras vamos preparando, abajo a la izquierda, el macroscript Python. Este va a ser mucho más largo, porque va a mandar el abort, pero luego se va a quedar a la espera, porque va a ser el que él va a iniciar su propio four-way handshake con el AMF. Ahí lo tenéis, tenemos el verification tag.
tenemos muchos parámetros en el script de ataque porque tenemos que decir, primero, cuál es la IP de la AMF, segundo, cuál es la IP del G-nodo B y tercero, cuál es la IP nuestra de atacante. Son los 3 elementos que van a tener lugar en esta primera parada. Estamos ya haciendo el SCTP hijacking porque lo vamos a secuestrar. Muy bien, -v, el parámetro más importante, el verification tag. Sin él no nos haría ningún caso el AMF. Necesitamos suplantar con el verification tag y ahora volvemos al Wireshark. Fijaros arriba, lo vamos a maximizar, vais a ver la línea roja que es el primer abort, pero a continuación vais a ver cómo con la IP de atacante, bueno, esto es, lo hemos puesto para estar seguros, había un montón de información, con lo cual queríamos revisar todo, que sí, lo revisamos y ahí está nuestro abort. Hemos interrumpido el primero y fijaros, init ACK. Empezamos el forward handshake desde la dirección 158, es decir, la nuestra. El AMF nos está respondiendo, lo hemos conseguido y además también hemos conseguido el Setup Request and Response. Es decir, hemos roto, nos hemos interceptado con el SCTP Forward Handshake y hemos conseguido. Si os fijáis en el init, le estamos diciendo, esa es la característica multi-homing, donde le estamos diciendo a la AMF que el G-nodo B está en esas 2 direcciones IP. De esa manera conseguimos el secuestro total del enlace entre el G-nodo B y el AMF. Si ahora le decimos al AMF que nos liste, veréis que ahí aparece PLMN 00101, ese es nuestro G-nodo B falso, pero el AMF no tiene ninguna manera de saber que ha sido atacado y que realmente ese nodo somos nosotros. Aquí la primera parada, por fin, de nuestra odisea y los ataques de secuestro SCTP. Continuamos. Muchas gracias. En el principio todo fue los IMSI catchers. Se ha dicho un montón sobre los IMSI catchers. La segunda generación de telefonía móvil no tenía la capacidad de que se pudiera autenticar la red. Pero apareció en la tercera generación, el famoso 3G o UMTS, sí que se podía verificar los móviles. La manera de los malos de arreglar esta situación fue hacer una celda falsa, no da servicio, pero sí que iba a hacer las primeras fases de identificación. De esa manera podía obtener el IMSI de la víctima, pero lo que luego le iba a decir es, lo siento muchísimo, hoy no te puedo dar servicio, vete a una red 2G. Eso pasó también en 4G y obviamente queríamos ver si nosotros podíamos adaptarlo a 5G. Estos ataques se llaman downgrade attack. Lo que consigues es denegar el servicio al móvil, pero solo a una tecnología, con la finalidad de que el móvil acabe en una red 2G falsa. También se hace mucho con jammers. Si llameamos la frecuencia 4G, 3G, al final el móvil solo va a poder conectarse a la red falsa 2G. Nosotros queríamos hacerlo sin utilizar los jammers, lógicamente, con nuestro orquestador, nuestro Sharp Orchestrator. En este caso, la víctima es el teléfono. Ya no estamos atacando la red, queremos atacar a ese UI, al User Equipment, al que le vamos a rechazar, como veis abajo de todo, con un Registration Request. Y lo más importante es elegir la causa de rechazo. Te tengo que rechazar, pero si te rechazo demasiado te hago un DOS de todo. Yo te quiero rechazar solo 5G. Por eso os estamos subrayando en verde la causa número 7. 5GS Services Not Allowed. Ostras, pues esto nos parecía el más adecuado, porque lo que le estoy diciendo al teléfono es que hoy no hay 5G, pero estoy encantado de darle servicio 2G. Para hacer esta demostración vais a ver en el siguiente vídeo. Tenemos una jaula de Faraday, un maletín. A la derecha vais a ver, no sé si os acordáis de ese portátil, lo hizo muy conocido BillSocket, es el GPD Pocket. Bueno, ahí va a estar corriendo Osmocom con nuestra celda falsa 2G. Y a la izquierda vais a ver un Intel NUC donde va a estar corriendo nuestro Sharp Orchestrator con la red falsa 5G, que es la que le va a hacer el ataque del downgrade. Vamos a ello. Como os decía, como siempre, hay que inicializar la red 5G con el deploy. Esto lo aceleramos para hacer los vídeos más rápidos. Esa ventanita que veis abajo a la derecha es el portátil. Tiene 3 terminales. No sé si alguno habéis jugado con Osmocom Network in the Box. Bueno, es el NITB con el TRX y el BTS. Es una celda 2G. ¿Vale? Está ahí, up and running. La dejamos corriendo mientras la red 5G se ha levantado y siempre lo que va a hacer es rechazar a cualquier tío con la causa de rechazo número 7. Con un móvil, para que veáis que esto no está manipulado, hemos grabado, por un lado, el portátil GPD, ese es el USRP B200. A continuación veréis que está conectado a la caja de Faraday, donde está nuestra víctima, que muy amablemente se ha prestado. Está en modo avión. A la izquierda, bueno, ya veis que el G-nodo B ya ha arrancado. Ahí están las 2 antenas. Ese es el USRP B200 Mini y nuestra red OAI 5G falsa. ¿Vale? El móvil está en modo avión. Miguel, muy amablemente, va a proceder a quitar el modo avión del móvil.
como es un terminal 5G, cuando busque celdas, ahí lo está quitando, lo primero que va a hacer es buscar una red 5G. Se va a conectar a la red 5G, que muy amablemente le va a decir, lo siento muchísimo, hoy estoy fuera de servicio. Lo habéis visto en verde, downgrade attack, success, UV rejected with cause number 7. Y lo que estáis viendo ahora en Osmocom, esas líneas verde, amarilla, bla, 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 ahí tenemos el IMSI de nuestra víctima. Fijaros, para que vieseis que esto no es algo acto de fe, hemos utilizado el GNet Track Pro, donde podéis ver que lo que nos dice es que estamos conectados, el móvil, veis que en el type de connection es GPRS. GPRS está conectado a la celda 2G. Y para que también veáis que ese cause number 7 no es un echo o un print, si nos vamos a las trazas, os queríamos enseñar el registration reject, vais a ver que la causa es efectivamente 5GS services not allowed. La segunda parada no podía concluir, supongo que todos aquí estáis diciendo, Dios mío de mi vida, ¿cómo es posible que a día de hoy esto siga siendo posible si está presente desde la segunda generación? Bueno, no vamos a daros ninguna solución comercial, pero hay muchas soluciones open source para que podáis vigilar o controlar cuándo os podéis aproximar a este tipo de ataques. Hay dos tipos, basadas en Android, requiere un trabajo previo de una ingeniería inversa, porque para analizar el tráfico necesitamos acceso al baseband, con lo cual alguien ha tenido que hacer la ingeniería inversa, o bien del firmware, o bien de la comunicación del RIL, que es el Radio Interface Layer, con Android, y poder acceder y procesar esa información. La alternativa, nos vamos al Linux con un SDR o con Osmocom, podemos utilizar un teléfono con una tarjeta SIM o analizar todas las frecuencias y nos van a avisar. Solo os quiero decir que hay algunas de estas soluciones que para determinar si están bajo el ataque de celda falsa comparan lo que se llama el Cell ID o el Cell Identifier con una base de datos. Y si está, dicen que es una celda legítima. No creáis nunca en ese tipo de soluciones porque el Cell ID es algo tan fácil como un parámetro de texto que se cambia a mano. Con lo cual hay que analizar el tráfico, hay que ver el comportamiento. Y ahora os voy a dejar con mi compañero Miguel. Muchas gracias. Bueno, lo primero, enhorabuena porque habéis llegado a la mitad de este viaje, de esta odisea, porque ahora estamos en la tercera parada. A partir de aquí nos vamos a centrar en ataques a las identidades de los abonados. Como muchos sabréis, las especificaciones de 5G han propuesto múltiples mecanismos para mejorar la seguridad de esta tecnología. Y uno de ellos intenta resolver el problema de los IMSI catchers, que aprovechan el hecho de que la identidad del usuario, del abonado, o el IMSI, se envía en texto claro en varias ocasiones. ¿Y qué han propuesto? ¿Cómo lo han querido solucionar? Bueno, han definido dos nuevas identidades. Por un lado, el SUPI, o Subscription Permanent Identifier. Esta identidad puede tener dos valores, el IMSI o el NAI. El NAI lo vamos a dejar de lado porque sobre todo se va a utilizar en redes privadas 5G. Y por otro lado, por lo que el SUPI y el IMSI, cuando hablemos de ellos en esta presentación, van a ser equivalentes. Pero por otro lado, han definido el SUSI, o Subscription Concealed Identifier. Como su nombre indica, esta va a ser la identidad cifrada del usuario. ¿Y cómo la van a cifrar o qué van a cifrar exactamente? Bueno, cómo van a utilizar un algoritmo, el esquema de cifrado basado en curvas elípticas, que no vamos a para nada entrar en detalle. Lo importante es que va a tener varias entradas y cada vez que se calcule, pues va a ser un valor diferente, aunque haya sido derivado de la misma identidad. ¿Y el qué? Bueno, también muchos conoceréis el IMSI, que se divide en tres partes, el código de país o MCC, código de operadora, MNC, o código de usuario. Pues bien, es este último, el código de usuario, la parte del IMSI que se va a cifrar. Tanto el MCC, el código de país, como el MNC, código de operadora, van a seguir yendo en texto claro. Sin embargo, las especificaciones de 5G han dado la posibilidad de no cifrar el código de usuario. ¿Cómo? Utilizando lo que ellos llaman el esquema de protección nulo, que veis subrayado en rojo. Cuando el usuario se registra a la red con esquema de protección nulo, el código de usuario o MSIN no va a estar cifrado. Por lo tanto, tendremos el código de país, código de operadora y código de usuario totalmente en claro, es decir, el IMSI. Nosotros, cuando vimos eso, nuestro primer objetivo era desplegar un IMSI catcher, un SUPI catcher en 5GSA, y eso es lo que hicimos, nos pusimos manos a la obra. Por lo que implementamos este ataque en nuestro orquestador, en nuestro Sharp Orchestrator. Lo que hacemos es levantar una red 5G falsa, como ya habéis visto, y va a estar monitorizando constantemente el tráfico. Cuando un usuario se intente registrar a nuestra red con el esquema de protección nulo, va a analizar ese tráfico y obtener ese IMSI en claro.
y aquí vamos a ver nuestra primera demo. Una cosa importante a mencionar del orquestador es que es importante que despliegue las cosas en un orden en concreto, por temas de estabilidad. Primero hay que desplegar el core de la red y luego cuando ya tengamos el core de la red estable, podemos desplegar el nodo radio o Gnodo B. Ahí vemos cómo tenemos el teléfono móvil en modo avión, en la caja de Faraday, y ahora lo estáis viendo, el orquestador está esperando a que un usuario se registre. Entonces quitamos el modo avión y el orquestador va a detectar esa conexión. Ahí hemos quitado el modo avión, ha detectado una conexión y como ese usuario se ha conectado con el esquema de protección nulo, tenemos todo el IMSI. Como vemos ahí, el código de país y operadora es 00101 porque estábamos utilizando una tarjeta SIM de laboratorio. Pero claro, ahora sabemos que se puede realizar un IMSI Catcher 5 GSA cuando un usuario se conecte con el esquema de protección nulo. Pero ¿qué pasa si se identifica con la identidad cifrada, con el SUSI? Como hemos dicho, utiliza un algoritmo, un esquema de cifrado basado en curvas elípticas, que tiene varias entradas. Y una de ellas es la clave pública de la operadora. Esta clave va a estar almacenada dentro de la tarjeta SIM. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa que una clave esté almacenada dentro de una tarjeta SIM? Bueno, las tarjetas SIM son smart cards que proporcionan un sistema de ficheros en el que hay distintos tipos de archivos con una jerarquía definida. Podemos encontrar en rojo, por ejemplo, el master file, que se podría comparar con el directorio raíz en Linux. Luego tenemos los dedicated files o los DFs, que se podrían comparar con directorios. Y por último tenemos los EFs o elementary files. Son estos últimos los que almacenan la información del usuario. Pueden almacenar, hay un EF para el IMSI, otro para identidades temporales, para claves de autenticación. Hay muchos tipos de elementary files. ¿Y qué pasa con las tarjetas SIM 5G? Bueno, que aparece un nuevo directorio, el directorio DF5GS. Este directorio tiene asociado a él distintos archivos elementales y es en uno de ellos, el EF SushiCalcInfo, donde se va a almacenar la clave pública de la operadora. Por lo tanto, aquí tenemos nuestro primer requisito para que un usuario se registre con la identidad cifrada. Tiene que existir el directorio DF5GS con el archivo elemental asociado que contenga la clave pública, porque no nos sirve de nada que esté vacío. Pero existe otro requisito para que pueda utilizar el SUSI y está relacionado con los servicios de una tarjeta SIM. Las tarjetas SIM tienen servicios que pueden estar activos o no y van a proporcionar distintas funcionalidades. Y cómo no, en las tarjetas SIM 5G aparecen nuevos servicios. Para que se pueda calcular el SUSI, estos servicios tienen que estar activos y además, dependiendo de cuál esté activo o no, el SUSI se va a calcular dentro del terminal, por el terminal o por la tarjeta SIM. Porque a una operadora le podría interesar que el SUSI se calculase por la tarjeta SIM, pues que utilice valores en el algoritmo que sean propietarios para aumentar, por ejemplo, la seguridad. Claro, entonces ya tenemos aquí nuestros dos requisitos para poder utilizar el SUSI. En primer lugar, que exista el DF5GS con el archivo elemental que contenga la clave pública de la operadora. Y segundo, que ciertos servicios estén activos. Hemos hablado antes que estábamos utilizando tarjetas SIM de laboratorio, pero a ningún atacante le va a interesar eso, le va a interesar una tarjeta SIM comercial. Entonces cogimos las tarjetas SIM comerciales de España, de las principales operadoras que utilizamos en el war driving, y con un software open source chequeamos estos requisitos. ¿Qué nos encontramos? Que ninguna de ellas, tenía ni el directorio ni ningún servicio asociado. ¿Qué significa esto? Pues que por fuerza van a tener que utilizar el IMSI, el esquema de protección nulo, y vamos a poder capturarlo si tenemos el SUPI Catcher. Entonces, eso es lo que hicimos. Probar con las tarjetas SIM comerciales. Vamos a avanzar, porque esto es lo mismo. Aquí la red va a estar todo el rato comprobando quién se ha conectado y veremos si las tarjetas SIM comerciales de españolas, por lo menos a enero de 2022, se puede capturar el IMSI. Ahí vemos, evidentemente hemos ofuscado parte del IMSI por razones evidentes, pero vemos como el MCC, el código de país, es 214, que es el código de país de España.
También queríamos mencionar, este verano estuvimos en Las Vegas y queríamos ver el estado de las tarjetas SIM ahí en Estados Unidos. Y a nuestra sorpresa, de las 3 principales operadoras, todas tenían el directorio 5GS y varias de ellas tenían los servicios activos. Sin embargo, ninguna de ellas, tenían el archivo elemental que contuviese la clave pública de la operadora, pero estaba invalidado o estaba vacío. Entonces, eso nos hacía suponer que no podrían utilizar el SUSI, tendrían que utilizar el esquema de protección nulo. Por lo tanto, ahí está nuestra tercera parada. La conclusión es que sí podemos realizar IMSI catchers en 5GSA, por lo menos también en las tarjetas SIM comerciales españolas de enero de 2022. Pero, claro, nosotros queríamos saber qué se podría hacer si utilizan el SUSI. Y eso es lo que intentamos investigar. Como he mencionado, y esta es la última parada, como he mencionado, el SUSI se utiliza un algoritmo que tiene varias entradas, que es la clave pública de la operadora, y nosotros nos planteamos el siguiente problema. ¿Qué pasaría si un atacante ha obtenido el IMSI de su víctima a través, por ejemplo, de un IMSI catcher 4G, pero ahora su víctima se compra un móvil 5G nuevo y se empieza a conectar a redes 5G con la identidad cifrada? El atacante perdería la pista de su víctima, no sabría dónde está. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Empezamos a investigar, a leer papers y llegamos con un paper que Pedro ha mencionado antes, el de Merlin Klosta y David Rupert, en el que desarrollaban un ataque para poder relacionar 2 SUSIs que han sido derivados de la misma identidad. Porque recordemos que cada vez que se calcula un SUSI, aunque viene de la misma identidad, va a ser diferente. Entonces, ellos relacionaban estos dos SUSIs derivados de la misma identidad. Nosotros cogimos esa idea y la extrapolamos a nuestro orquestador para encontrar la relación entre un IMSI y el SUSI derivado de ese IMSI. Para ello, para explicar este ataque, tenemos que ver brevemente cómo funciona el proceso de autenticación. Entonces, vamos a empezar con 4G. Tenemos 2 entidades, Alice y Bob. Alice va a actuar como el terminal móvil y Bob va a actuar como la red. Entonces, Alice, para poder utilizar todas las funcionalidades de la red, conectarse a Internet, llamadas, etcétera, tiene que primero que registrarse. Entonces, va a enviar la petición de registro o el registration request. En esta petición, como estamos en 4G, Alice se va a registrar con su verdadera identidad, que sería el IMSI. Claro, Bob no es inocente y no se lo cree, entonces le pide a Alice que lo demuestre. ¿Cómo? Enviando un desafío. Este desafío es el Authentication Request. Lo importante a destacar aquí es que este desafío, el Authentication Request, está firmado. ¿Por qué? Para que Bob demuestre que él es una red legítima. Entonces, a partir de aquí hay dos caminos. Si Alice no reconoce la firma de Bob, no va a creer que es una red legítima, entonces le va a rechazar y le envía el mensaje en rojo, el Authentication Failure. Sin embargo, si reconoce la firma, le va a creer que es una red legítima, entonces ella se va a autenticar con una Authentication Response en verde. Pero ¿cuál es la diferencia en 5G? ¿Qué cambia en este proceso? Pues lo único que cambia es el Registration Request, la petición de registro. Ahora Alice no se va a registrar con su verdadera identidad, sino con una identidad cifrada. Sin embargo, lo importante aquí en este ataque es que el resto del proceso de autenticación va a ser exactamente el mismo. Es decir, podemos coger el desafío, el Authentication Request de 4G y utilizarlo en el de 5G. Y esa es la clave del ataque. Entonces tenemos, en primer lugar, obtener el desafío de Alice en 4G. Eso lo guardamos en nuestro orquestador y finalmente cuando levantamos una red falsa y cuando Alice se registra nuestra red falsa con la identidad cifrada, le mandamos el desafío de 4G y dependiendo de su respuesta, si es la verde o la roja, sabremos si esa identidad está relacionada o no. Si esa identidad cifrada es Alice o no. Entonces, ¿cómo hemos implementado esto en nuestro orquestador? Este ataque tiene 2 fases principales. Aunque hay un prerequisito. El requisito es tener el IMSI de nuestra víctima, porque no lo vamos a dejar solo en Alice, queremos hacerlo a cualquier IMSI. Entonces tenemos el IMSI de nuestra víctima y ya podemos empezar con el primer paso, con la primera fase, que es encontrar el Authentication Request, el desafío legítimo de este IMSI en 4G. Para ello vamos a utilizar un software open source que va a simular un terminal móvil, que se va a conectar a una red 4G externa. Como la red 4G va a tener ese IMSI,
le va a devolver un desafío legítimo y nosotros nos guardamos ese mensaje. Y ya podemos empezar el segundo paso, que es, con nuestro orquestador, levantar una red falsa y esperar a que cualquier usuario se registre en nuestra red con el sushi, con la identidad cifrada. Nosotros le vamos a responder con ese desafío que habíamos guardado y dependiendo de la respuesta, si es la verde o la roja, vamos a saber si esa identidad cifrada está relacionada con el IMSI nuestro, de nuestra víctima, o no. Esa es la clave. Entonces, resumiendo, tenemos el IMSI de nuestra víctima. De ese IMSI conseguimos el desafío legítimo en 4G. Nos lo guardamos, levantamos una red 5G falsa, esperamos a que cualquier usuario se registre en nuestra red con el sushi y dependiendo de la respuesta a nuestros mensajes, vamos a saber si esa identidad cifrada es de nuestro IMSI o no. Y esto es lo que vamos a ver en la demo de ahora, que lo hemos llamado Sushi Cracker. Entonces, en la primera fase va a ser conseguir un desafío legítimo, entonces levantamos una red 4G externa y podemos empezar ya la fase 1, que es con el software open source del terminal móvil. Se va a conectar, ya tenemos el IMSI incorporado en ese terminal, se va a conectar a nuestra red 4G externa y va a guardar, mira, ahí abajo a la derecha hemos visto cómo se ha intentado registrar. Aquí vamos a guardar, lo hemos aplicado en nuestro proyecto, lo vamos a guardar el mensaje en un JSON y ya podemos empezar con la fase 2, que es levantar nuestra red falsa. Primero, evidentemente, levantamos el core y levantamos luego el nodo radio. El orquestador va a chequear, va a comprobar si existe ese JSON, si existe ese mensaje, para que cuando un usuario se conecte a nuestra red utilizando el sushi, pueda responderle con ese mensaje. Ahí hemos que ha detectado el JSON, ha encontrado ese desafío legítimo que habíamos conseguido en la fase 1 y ahora levanta la red. Levanta el GNB, el Genodo B, y ahora va a estar únicamente esperando que algún usuario se registre con ese sushi, con esa identidad cifrada. Aquí, evidentemente, como las tarjetas SIM comerciales no eran capaces de utilizar un sushi, una identidad cifrada, hemos utilizado la tarjeta SIM de laboratorio, que hemos programado nosotros para que utilice un sushi. Ahí desbloqueamos el modo avión y ahora a esperar si el IMSI de nuestra víctima está relacionado con el sushi o no. Ahí vemos que Success, hemos craqueado el sushi, sí que está relacionado con nuestro IMSI. Y ahora, para que os lo creáis, vamos a ver las trazas. Ahí vemos el Registration Request, que vemos que en rojo utiliza la identidad cifrada. Y vemos que su respuesta a nuestra Authentication Request es una Authentication Response, que era el mensaje en verde. Entonces sabemos que el IMSI sí está relacionado con ese sushi. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Os decíamos al principio que queríamos hacer IMSI Caching on the wild y lo que habéis visto hasta ahora son vídeos. Eso de wild no tiene nada. Desgraciadamente, cada país tiene una regulación distinta y perdonadme que os robe la atención para deciros que no emitáis en frecuencias de redes móviles. Esto que habéis visto es en un entorno de laboratorio. Todos diréis, si la caja de Faraday está abierta no vale de nada, pero tenemos unas cortinillas, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, no queremos invitaros a nadie a transmitir. Insisto que las frecuencias tienen un control, una regulación, es un delito, etcétera, etcétera. Cualquier parecido de ese coche con mi coche es una mera coincidencia, no tiene nada que ver, pero queríamos decir, oye, si alguien de verdad quisiera hacer un ataque de estos en una industria, en una fábrica, en algo, ¿cómo de fácil sería? Porque los requisitos, si leéis las soluciones open source en las que nos hemos basado, los requisitos computacionales se nos van al garete los ARM. Olvidaros de una single board computer de 5 voltios y una power bank en la mochila. Todo eso no vale. Queríamos ver cómo de fácil era escalarlo. Desgraciadamente, un i5, un procesador i5 de gama media tampoco vale. Con lo cual teníamos que irnos o a i7 o cosas parecidas. Con lo cual necesitábamos mobility y power. ¿Qué nos daba todo eso? Un coche, utilizando una batería secundaria con un inversor, teníamos 220 voltios y podíamos ir por ahí dando vueltas. Insisto, teóricamente, eso es una simulación, nunca lo hemos llegado a hacer. Queríamos ver si alguien pudiera utilizar
antenas externas con una base magnética se podría ir circulando haciendo ese tipo de historias. Y obviamente, bueno, pues vimos cómo metiendo los NUC en el maletero podíamos encender y simular ese escenario y ver que efectivamente estos ataques no solo existían en nuestro laboratorio, sino que alguien podría llevarlos a cabo. Y así nos vamos acercando a las conclusiones de nuestra odisea. Yo creo que estaréis de acuerdo con nosotros, que yo creo que tanto todos los países o naciones han reconocido de alguna manera u otra la importancia de la tecnología 5G y de hecho la han convertido como una pieza clave, o bien en el desarrollo tecnológico o bien en el desarrollo de su país. Quitando todo el rollo político y el escándalo que hubo en el 2020, supongo que todos nos seguís, con las acusaciones de espionaje, etcétera, etcétera, se ha convertido en un emblema. Al convertirse en ese emblema de progreso y desarrollo, han aparecido determinados papers y fuentes de análisis de riesgo 5G, la seguridad de las redes 5G, y lo que os invitamos a reflexionar es, ¿tiene sentido analizar la seguridad de solo las redes 5G? ¿Hay alguna operadora que a día de hoy dé servicio con solo 5G? Es imposible. Si pensáis en la extensión geográfica de vuestro país, Argentina, Brasil, España, las operadoras no tienen ese dinero, ese desembolso, esa capacidad, ese músculo de crear antenas 5G por todo el país. Es imposible, con lo cual se apoyan en el resto de tecnologías. No nos hemos ido muy atrás. Si vais a la parte izquierda las bolitas, nos hemos ido al 2015. Nosotros os hemos contado cómo hemos adaptado algunas de esas vulnerabilidades a 5G, pero es que hay mucho más. Insisto, olvidaros de ese 2015 porque nos podríamos remontar al 2009. Hay muchas vulnerabilidades ya publicadas que son muy fácilmente adaptables, con lo cual creemos que la visión de esos documentos, al margen de crear pues, un rigor político o una imagen pública sobre la concienciación de seguridad en 5G, no ofrecen una visión real de los riesgos o de la seguridad en 5G. Solo hay un caso en el que tendría sentido, que si nos vamos a las redes privadas. Si yo tengo una red privada que solo es 5G, efectivamente me olvido de todo lo demás. Pero es precisamente aquí donde el impacto de las vulnerabilidades que os acabamos de contar cobra una relevancia especial. Porque no es lo mismo que yo le haga una denegación de servicio a mi compañero Miguel y le deje sin móvil toda la mañana, que si yo le deniego el servicio a un tren. A lo mejor ahí ya no es security y es safety y estamos hablando de afectar a la vida real. No es lo mismo para el dueño de esa factoría conectada 4.0 si denegamos el servicio, porque a lo mejor estamos parando la planta y ya hablamos de una continuidad de negocio, de una disrupción de negocio o de un revenue importante de miles o millones de euros que va a afectar esa parada de servicio. No es lo mismo localizar la ubicación de la amiga de Miguel o del primo que si localizamos la ubicación de un dron, que seguramente estará gestionando el tráfico, poniendo multas o controlando la seguridad. Con eso, queremos agradecer a la organización, la Ecoparty, por habernos dado la oportunidad de estar aquí, a todos vosotros que estáis aquí, por compartir vuestra mañana. Y bueno, esperamos que en el futuro tanto los ataques como el que acabamos de ver se incluyan en esos documentos, que no solo se hable de la seguridad de 5G, que hablemos de la seguridad telco. Y si os parece, os vamos a invitar a que nos hagáis las preguntas, porque vamos cortillos de tiempo. Si os parece, en lugar de responder ahora preguntas, vamos a estar por aquí los 3 días y será un placer para nosotros contestar bueno, pues vuestros comentarios, todo lo que queráis. Vamos a estar por aquí, nos asaltáis. Él es Miguel, yo soy Pedro y estaremos encantados. Muchísimas gracias. Muchas gracias.